¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video en el cual realmente estamos haciendo una revisita a este producto de nueva cuenta. Se trata de una casetera doble fabricada por Sony, modelo TC-W490. Bien, pues este producto ya lo había presentado antes aquí en el canal. Inclusive hay un video, no el más reciente, sino uno mucho antes, en el cual este mismo modelo tuvo una falla en cuanto a una de las bandejas, y la otra pues de plano se volvió loca y no pudo reproducir bien la cinta, las enredaba, fue un dolor de cabeza. Y este producto que estamos viendo, después de haberlo mostrado aquí en el canal, que lo reparamos con una liga tipo ring de ¿cómo es? De silicona, y le pusimos otra liga que a final de cuentas siempre no se quedó con la misma liga en color verde, sino que se le instaló una banda de caucho al final. Entonces, bueno, ¿cómo lo decimos? La verdad también fue un dolor de cabeza al final este equipo, porque después de haber puesto pues un montón de ganas, haber invertido un montón de tiempo, de todas formas tiene una falla en la bandeja de reproducción. Estamos hablando de la bandeja letra A, que es este lado, mientras que en la bandeja en donde se instaló precisamente la liga de silicona en color azul, esa bandeja es la letra B, que está orientada tanto a reproducir como a grabar cintas. Entonces, lo que sucede, el problema en esta casetera, después de haber estado sin funcionar, de no servir absolutamente para nada, porque recuerden que, bueno, los que están siguiendo la historia de este producto aquí en el canal, les mostré que el equipo realmente no movía para nada las aspas en ambas bandejas. Entonces, ya ahorita como está, de plano no servir, es un gran cambio. Más sin embargo, no quedó 100% como yo me lo esperaba. Ok, pero estoy haciendo otra vez este video para mostrar exactamente qué es lo que sucede. Ok, entonces el problema que tiene en la bandeja letra B, que es de solamente playback, consiste en lo siguiente. Eh, Al momento de reproducir una cinta, se va a escuchar como que se gira algo ahí adentro del mecanismo, algún engrane, no sé. Yo no quise ahondar mucho en ver exactamente qué es lo que se le afectó o qué es lo que tiene mal acomodado, no sé, porque la verdad lleva un engrane que por la parte opuesta, es decir, por la parte de abajo, tiene como caminos, tiene unas guías muy específicas, ¿ok? Entonces, si tú lo sacas y lo desacoplas, simplemente pues ya no va a funcionar, porque ya no está colocado o sincronizado como de fábrica. Entonces tiene una cierta posición específica, y hay otras piezas que deben de ir exactamente en un orden, en una cierta forma, para que todo el mecanismo de esa bandeja funcione de manera apropiada. Entonces, no estoy seguro si algún engrane, alguna pista, no sé exactamente qué le pasó a esa bandeja, porque la verdad pues sí tuve el mayor de los cuidados posibles. Ok, incluso en esta misma bandeja, ya se me estaba pasando a mencionar, los motores pues son muy malos, la verdad, porque causan mucho ruido. Esto me recordó mucho a una casetera de la marca TEAC, que la verdad tenía unos motores que después de estar encendido el equipo como unos 10-15 minutos, comenzaban a chillar, a emitir sonidos muy así irritantes. Entonces este equipo que estamos viendo, el W490 de Sony, ese al final emitió un chirrido pero estrepitoso, que la verdad, no, hombre, te taladraba los oídos. Entonces era insoportable. Y recordando, como les dije al principio de este video, que yo bueno, adquirí una deck del mismo modelo y exactamente hizo la misma falla. Entonces lo que se decidió fue remover uno de los motores e intercambiarlo por el otro, el que estaba la casetera, que supuestamente pues estaba bien, y al final la usé como refacción. Ok, bueno, entonces instalé el motor en la bandeja letra A y se acabó el chirrido, ya no hizo ruidos, nada. Pero tuvo ese problema que les estoy mencionando, que al adelantar, regresar la cinta,
no obedece al primer toque. Es decir, si yo presiono este botón de adelantar o regresar, en ocasiones, no siempre, pero no va a obedecer a la primera, sino que vas a tener que intentar como 2 o 3 veces para que te haga caso y adelante o retrase de manera rápida. Ok, entonces esa es una falla aleatoria que tiene. Entonces ese es prácticamente el único detalle que tiene este equipo. En cuanto a la reproducción, en ambas bandejas lo hace muy bien, ok. Para reproducir, sobre todo en la bandeja letra A, lo hace con muy buena calidad, muy buen nivel de volumen, pero solamente tiene ese problema de el rebobinado, ok. Entonces vamos a usar primero una cinta que está aquí en blanco. Y bueno, inclusive, no, hombre, ya andaba terminando súper, bueno, sí terminé súper estresado, no se imaginan ustedes. Una de las cintas que tengo aquí de óxido de cromo, eh, esa cinta casi me la echó a perder, casi me la andaba destruyendo porque me la hizo así como pliegues de acordeón, así toda muy fea. Sin embargo, pues lo puse a reproducir y no le afectó, pero no, hombre, ya casi me andaba echando a perder esas cintas. Ok, entonces vamos a adelantar la cinta. Mira, voy a enfocar aquí para que vean mejor. Ok, ahí va. Mira, ahí estoy adelantando, pero no lo hace. Es como si estuviera haciendo playback, y de hecho ahí el contador de tiempo ahí va avanzando como si estuviera reproduciendo. Vamos a darle stop. Ok, otra vez hacia adelante. Ahí sí lo está haciendo bien. Ya los números te fijas que los mueve más rápido porque está rebobinando pues a una velocidad, y por cierto es una velocidad muy buena la que tiene de rebobinado. Eso sí, no me voy a quejar, que quedó muy buena velocidad, pero lo que acaban de ver, eso en ocasiones sucede que no te va a responder al primer toque. Ok, ok, vamos a rebobinar hacia atrás. Ahí sí lo hizo bien, y de hecho está avanzando muy bien. Ahí vamos viendo, mira. Ahí está. Y solito se autodetiene. Todo está bien. Ok. Entonces vamos a repetir otra vez la misma operación. Adelantar. Ahí sí lo está haciendo bien. Mira, ahí ya no se trabó. Ahora es al revés. Para regresar lo está haciendo de forma lenta. Vamos a darle stop. Ese ruido que se escuchó después de haberle dado clic en stop, eso es lo que me refiero que se escucha en este equipo, como que hay engranes que hay unas piezas que no están bien sincronizadas, me imagino, y por eso. Ok, entonces vamos a darle otra vez regresar. Ajá, y lo sigue haciendo lento. Otra vez. Lo sigue haciendo lento. Ok, voy a adelantarme. Ahí sí lo está haciendo bien. Para atrás. Ahora sí lo está rebobinando bien. Entonces esa es la falla prácticamente que tiene este equipo. Ok, entonces ahí está, ya se detuvo. Ok, vamos a sacar la cinta y pueden ver que efectivamente todo está bien, no hay nada mordido. Incluso estaba peor esta casetera antes de hacer este video demostrativo. Estaba peor porque no estaba haciendo lo que ahorita está haciendo de regresar. Simplemente me enredaba las cintas horriblemente, ¿no? Era horrible, ok. Vamos a reproducir música. Ok. Vamos al playback. Ahí está. Está corriendo todo bien. Ok. Voy a
subir un poquito más aquí el volumen. No se escucha ese sonidito que tiene después del stop, así como que se barre algo adentro. Ese es lo que yo me refiero. Ok, ahí está, la cinta está bien. Aquí está un poquito como sumida, pero bueno, es como que normal. Yo me imagino que es por lo que queda así como que patina, como que un engrane, algo se regresa y queda así como que. Ok, vamos a escucharlo de este lado para comparar el audio. Vamos a regresarlo. Esta bandeja no tiene ningún problema de ningún tipo. Quedó súper bien esa liga de silicona, por lo cual vamos a procurar más ligas de esas. Ok, vamos a sacar la cinta y igual está sin problemas. Ok, lo pueden ver la cinta sin problemas. Como les digo, esa bandeja de grabación y reproducción no tiene ningún problema. Es la que tiene la liga de silicona en color azul. Y en este bando pues al final sí quedó una banda de caucho, ya que bueno, les voy a decir por qué quedó una banda de tradicional en vez de una liga. Lo que pasa es que la liga estaba muy pues está pequeña, y aparte no tenía tanta, no se estiraba tanto, y eso es lo que causaba que una pieza que lleva al interior, es como un engrane, se ladeaba, entonces tenía problema. O sea que era tanta la tensión que lo jalaba hacia un lado, y al momento de querer reproducir causaba lo que les estaba comentando, de que enredaba las cintas, etcétera. Es una pieza que tiene que estar casi libre, que tenga oportunidad de moverse a un lado y a otro, regresar así, no que esté tanto un cargado a un lado, porque va a evitar que se pueda mover. Y por eso tuve que colocar una banda tradicional, y fue difícil porque la verdad es una banda muy pequeña, no es es más pequeña casi del promedio, entonces sí fue difícil. Ok, vamos a
A ver, vamos a hacer una prueba de grabación. Bueno, en lo que es la reproducción de cintas, a decir verdad, en lo personal, la calidad de reproducción se me hace bien. Mira, está regresando, a ver. Ahí está. A decir verdad, se me hace muy bien la calidad de reproducción, sobre todo acá. Aquí tiene una muy, pero así pequeñísima, muy ligera vibración. Ok, muy así bajita, pero sí la tiene. Ok, y bueno, está usando, como les había comentado antes, una banda que es plana y debe ser un poquito ancha. Ok, entonces esas bandas también no son 100% perfectas, tienen ligeras imperfecciones, variaciones, y eso es lo que causa precisamente que haya como que ondulación, vibración ahí en la calidad de reproducción. Ok, bueno, vamos a hacer entonces una copia a alta velocidad en este cassette, de ese cassette hacia acá. Okay. Vamos a hacerle high speed. Ahí está todo listo. Vamos a pulsar aquí abajo pausa y va a comenzar a grabar en alta velocidad. Ok, va. Ok, vamos a regresarlo. Listo. Vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Ahí está. Vamos a darle pausa. Y ya pudimos apreciar que efectivamente sí grabó, se escucha bien, es una cinta normal. Va a variar mucho de la cinta que ustedes utilicen. Por ejemplo, aquí tengo otro cassette que en mi punto de vista pues es mejor calidad que la que usamos hace unos momentos, que es Memorex. Ok, entonces inclusive esta cinta, aquí es donde me di cuenta con esta cinta, porque uno de los cassettes del tipo 2 de óxido de cromo lo estaba transfiriendo a alta velocidad hacia aquí. Entonces al final me di cuenta que bueno, todavía podían grabarse, todavía le cabían un poquito más de canciones. Entonces decidí grabar otras más, y ahí fue cuando la banda que tenía antes esta bandeja botó, y ahí se originó una cascada de problemas que pues bueno, ok, entonces eso fue el origen. Pero la verdad, si escuchamos este cassette, pues se escucha muy bien, y ese cassette fue grabado aquí mismo, ok. Entonces, mira, por ejemplo,
más adelante. A ver. Sí, tiene variación. Ok. Ahí se dan cuenta la diferencia entre la calidad de esta cinta a la que acabo de usar. La Memorex amarilla, que es un poquito inferior. Y aparte esta cinta, bueno, ahorita no se le nota, pero esta también me la llegó a enredar varias veces. Entonces ahorita ya no está haciendo eso. Ya por lo visto ya quedó atrás eso de que estaba enredando, pero básicamente era por esa cuestión, por la pieza que debe estar con juego para que se vaya hacia un lado y otro. Entonces eso era el problema. Ok, vamos entonces. Ok, esto ya quedó y vamos a grabar encima de este mismo cassette. Lo voy a regresar otra vez, pero vamos a grabar desde la tableta. Ya tenemos un video aquí listo y bueno, ahí está. Ok, ya está listo. Déjame subirle aquí máximo volumen. Listo. Aquí le vamos a poner al mínimo y vamos a grabar entonces. Rec. Quitamos la pausa. Ya está grabando y aquí damos playback. Ok, vamos a ir subiendo poco a poco el nivel de entrada de grabación. I'm sorry for the pain. I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one. You know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I want you, wasted, naked and afraid. All the doors are closing. Listo, stop, acá también pausa. Voy a regresar todo, voy a desconectar y vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Ok, listo. Ok, vamos a escuchar. Grabamos encima de la primera canción que escucharon y ahí va. I'm sorry for the pain. I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one. You know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I want you, wasted, naked and afraid. All the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. Ya está. Lo dejé a propósito para que escucharan que después de eso pues ahí quedó parte de la primera canción que habíamos grabado de cassette a cassette. Pero bueno, considerando que este dispositivo no estaba funcionando absolutamente para nada, es decir, estaba inservible, no movía las aspas, no hacía prácticamente nada. Ok, solamente encendía y pues ya se escuchaba un zumbidito ahí como que sonaba algo al interior y son los motores. Pero realmente, bueno, la calidad de grabación, perdón, la calidad de reproducción sí está bien, se escucha bien, pero en lo personal no me gusta este modelo y es la última vez que lo vamos a ver aquí en el canal, porque si vuelvo a ver otro TCW490 no lo voy a comprar, ok. Eso de que trae dos motores, mecanismo de dos motores, la verdad, híjole, quedo invitado a no volverlo a echar mano, porque esos motores hacen muchísimo ruido. Me hubiera gustado haber tomado un video como tenía el ruidajo, así era, te taladraba los oídos, estaba horrible ese sonido. Entonces tuve que quitarle un motor a la otra casetera, la que salió con una falla, y pues
intercambiarlo, ¿ok? Y ese motor, es decir, el que trae ahorita actualmente esta bandeja, sí está silencioso porque el anterior hacía un ruidajo pero horroroso, ¿ok? O sea, tremendo, algo bien, algo en serio. Entonces, realmente pues es una casetera que, como les digo, de no haber estado funcionando para nada, ya estaba ya completamente inútil, pues lo que acaban de ver, eso es lo que hay, ¿ok? Entonces, no está nada mal, está bien para no haber estado funcionando, la calidad de reproducción está bien, sobre todo aquí en esta bandeja es donde más me gusta cómo se escucha. Aquí hay un ligerito ahí variación, una ligera vibración, ok. Muchas veces por querer lograr perfección resulta que pues empeora uno las cosas. Entonces prefiero así con todos sus detallitos que acaban de observar, mejor así se quede. Y bueno, quien esté interesado en adquirirla, pues ahí va a estar disponible en la tienda en línea, ok. Entonces eh, obviamente pues va a un precio un poquito más abajo de lo que sería un producto ya que esté funcionando al 100%. Entonces, como les digo, pues es un producto que sí se logró rescatar, aunque bueno, no en todos los casos las caseteras pues quedan así como que al 100%. Digo, uno busca dejarlas en su mejor nivel, en su mejor desempeño, pero suceden cosas como estas, ¿ok? Entonces, aún así, pues ya vimos que logra reproducir de manera correcta y pues en la bandeja letra A, que es de pura reproducción, solamente hay que tenerle paciencia para para lo que es adelantar. Mira, aquí estoy adelantando y lo hace pues de forma muy despacio, otra vez, y así voy hacia atrás, otra vez hacia adelante, y ahí no quiere, a veces se traba para, sí, es, ok, ya si le pongo play se va a reproducir, ok. En todo caso, si no lo quiere regresar, pues lo rebobinamos en este lado, no hay problema por eso, ok. Pero eso es lo que tiene que, mira, ahí ya me está haciendo algo que yo no quiero que haga, ok. Ya como que empezó, perdón, como que empezó a querer adelantar a alta velocidad, pero aquí adentro ya la cinta se está encimando, es decir, el carrete no está girando, solamente y si pasa eso pues se enreda todo aquí y hasta la puede echar hacia afuera y se va a enredar en el cabezal. Entonces esa es la cuestión. Mira, ahí sí lo está haciendo, ok. Ahí sí está adelantando de forma correcta, es una falla aleatoria que tiene, ok. Entonces no recomiendo que rebobinen en esa bandeja, sino que lo hagan en la otra. Y aquí sí se puede escuchar la música bien, sin problema, ok. O sea, regresar. Ahí no lo está haciendo. Es una falla aleatoria que tiene, ok. Vamos a poner esta cinta. Está reproduciendo bien. Ahí no está adelantando, como que se traba este carrete. Mira, esto es exactamente lo que me refiero yo, ok. Eso es exactamente lo que yo me estaba refiriendo. Entonces, para adelantar o retrasar en esta bandeja no lo recomiendo, ok. Entonces mejor adelantar, regresar en este lado, ok. Para efectos de reproducción sí logra reproducir bien, pero el problema es eso, que a veces no. Ahí está, no está adelantando. Ahora sí está adelantando bien. Mira, y aquí se mueve rápido. Regresamos. No quiere. Otra vez regresamos. Ahora sí está regresando. Es un riesgo realmente en rebobinar aquí. Es decir, si el carrete, si por ejemplo vas a regresar, todo lo avienta para acá. Entonces, si nomás está moviendo y este se queda fijo, te va a enredar la cinta.
y si estás adelantando tiene que moverse este también, los dos tienen que girar hacia el mismo sentido, pero si nomás gira este y el otro se queda estático como aquí, te va a aventar la cinta como lo vieron hace unos instantes. Entonces para reproducción no hay problema, ok, ahí está, miren. Ok, y la cinta está bien, no la avientan ni nada, para reproducirse está bien. El único problema es para adelantar o regresar. En ocasiones sí obedece bien y en ocasiones no. En otras, en el peor de los casos, te avienta la cinta como lo viste hace unos instantes. Entonces ahí está. Mejor adelantar, rebobinar las cintas aquí que en ese lado, porque pues no quieren echar a perder sus cassettes. Ok, entonces pues bueno, de esta manera pues nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video nuevamente, y ya es el último modelo que voy a adquirir de Sony, porque la verdad es la segunda ocasión que sucede la misma falla con este equipo. Entonces la verdad no, así no me quedaron ganas de volverlo a adquirir. Entonces esto es lo mejor que puedo quedar, y pues ahí lo tienen. Ok, saludos a todos, muchas gracias, Bushwhacker aquí. No se olviden de compartir, apoyar con like, comenten y suscríbanse. Gracias.